se hacían maravillas, pero también luego veía los errores al mes o a los 2 meses, que se caían las cosas. Y hubieron 4 o 5 obras que estaban atrasadas, no avanzaban. Nosotros damos la cara con el inversor. Sí. Se atascaron bastante, al final era porque la persona no llegaba a todo, y nos enteramos también hablando con sus trabajadores de que llevaban 3 meses sin cobrar. Y estamos hablando de que prácticamente esas 7 obras, a lo mejor perdimos unos 50, 70 mil euros fácilmente, que tuvimos que soltar nosotros mismos de nuestra empresa. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Inversiones Inmobiliarias Podcast. Hoy tenemos el episodio número 14 y va de cómo estructurar una empresa de reformas. Así que sin más dilación, vamos al lío. Bueno, hoy, una vez más, estamos con mi mujer, Mariana. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo estructurar una empresa de reformas y con quién, sino con Mariana, que no solo es mi mujer, sino también es mi socia. Tenemos una empresa conjunta al 50-50 y esa empresa es la empresa de reformas. Con lo cual, este año estamos aplicando algunas mejorías y vamos a hablar de qué errores hemos tenido en este proyecto, en este sin paz de caminos hacia adelante con esta empresa de reformas, errores y aprendizajes. Y bueno, pues qué sacamos de todo ello y sobre todo cómo hoy en día estamos optimizando los tiempos, siendo más efectivos, más productivos y mejorando cada vez más esa empresa de reformas. Vamos a empezar, si quieres, Mariana, de cómo empezamos esa empresa de reformas y, bueno, hoy en día, cómo ha sido ese progreso y cómo has visto esa evolución en la empresa de reformas. Hola, primeramente digo. Sí, la empresa de reformas pues lleva su gran trayectoria pues desde Cataluña, que la tenemos, pero realmente aquí en Burgos es cuando la formalizamos, digamos. Es cuando asentamos las bases y todo, y ya dijimos que queríamos tener una empresa de reformas para que abarcara a todas las empresas. Entonces, pues se ha avanzado mucho, digo, desde las primeras reformas, que eran un caos total, porque empezabas con 20 personas y acababas con 10, que eran los que más o menos se defendían y que valían un poquito. Es que son muchas anécdotas de las reformas. En sí la empresa, pues como te decía, la hemos formalizado aquí en Burgos, que allí en Cataluña pues era un caos, porque no tenía por dónde tenerse en pie, porque tampoco había gran capital, o sea, el capital que entraba era pues de uno mismo, que eran 100, 200, 300 euros, no había mucho. Y con eso pues teníamos que abarcar toda una obra. Y pues se hacían maravillas, pero también luego veía los errores al mes o a los 2 meses, que se caían las cosas. Sí, era un proceso de prueba y error, ¿no? Estábamos de Sí. forma autodidacta, empezamos nosotros trabajando con tus padres, con mi madre, etcétera, y poco a poco fuimos cogiendo ayudantes, cogiendo compañía. Sí. Y era un prueba y error. Probábamos, pues yo qué sé, estas baldosas del Leroy Merlin que salieron nuevas, que eran para suelo, eran para pared. Sí. Unas salieron muy buenas, otras salieron muy malas. Probamos, ya empezamos a lacar los azulejos, distintos tipos de pintura, distintos tipos de colores, vinilo para paredes, vinilo para azulejos inclusive, para la parte del frontal de las cocinas, muebles de cocina. O sea, estábamos en un prueba y error con poco Constante. presupuesto, probando a ver qué tipo de materiales nos iban bien, y lo bueno es que nosotros lo aplicábamos. Por eso comprendíamos muy rápido la curva, digamos, de reconocimiento o la curva de adaptación que teníamos de ese material. La teníamos muy rápida porque no era simplemente comprarlo como ahora y que los reformistas lo prueben, sino que nosotros de mano directa Sí. lo aplicábamos y lo ejecutábamos, con lo cual sabíamos cuál iba bien, cuál se ponía rápido, cuál no, cuál calidad-precio estaba bien, y eso nos ayudó bastante en ese proceso de mejora de cuánto se tarda en pintar, en alicatar, en pintar azulejos, pintar muebles, Sí. yo qué sé, todo, ¿no? Pues montaje, etcétera. No te pueden venir con cuentos porque tú lo has hecho, con lo cual la medición de tiempos la tienes. Eso creo que es un buen punto. Sí. Y un gran conocimiento de los materiales ganadores. Creo que ese fue el primer proceso, la etapa número 1 de la empresa, que es lo que más nos pudo aportar. También muchos errores, lo que dices, ¿no? De algunos materiales que sí que te funcionan y quedan muy bonitos,
pero al mes, sobre todo los frontales, ¿no? El vinílico, como no fuera de buena calidad, el frontal de la cocina del calor se Sí. despegaba, o cuando lo querían fregar, ¿no? Pues se lo llevaban por ahí, o incluso un vinilo que había para encimeras. Ujú. Si no, hay uno de muy buena calidad que sí, que duraba 3, 4, 5, 6 años, o sea, buenísimo. Ujú. Pero si cogías el de calidad media-baja, ese te duraba súper poco, se rayaba, Sí. se bufaba, ¿no? Tuvimos muchas pruebas, la verdad. Y hay veces que esas pruebas nosotros queríamos que durara, pero claro, no, o sea, como lo cuidas tú, no lo va a cuidar el inquilino o lo cuidan las demás personas. Que hay muchos los aplicamos para alquiler vacacional y entonces pues daba un poco igual. Por el hecho de que, claro, cada temporada pues se cambiaba, se hacía una renovación para poner unos nuevos anuncios. Pero, y luego para los inquilinos ya es otra cosa, tienes que ponerle una cosa que dure. Porque claro, si no es cada 2 por 3 te están llamando de que algo se ha roto, esto se ha desprendido, o sea, es un lío. Una etapa, bueno, de aprendizaje, sobre todo tema de materiales y tiempos y de hacer tú las cosas. Hay algunos materiales que hoy en día seguimos utilizando. Por ejemplo, el suelo vinílico, Sí. calidad media, media alta. O sea, no es barato, tampoco es caro, es una calidad media. Ujú. Pero tenemos un par de proveedores que son muy buenos. Aparte del suelo vinílico, lo bueno es que, como es caucho, lo puedes poner en zonas húmedas y toda la casa de forma uniforme, empezando por la entrada, de forma uniforme usas el mismo suelo, que está bastante bien, no tienes que utilizar pues a lo mejor un laminado en toda la estancia menos baño y cocina, sino que usas todo y queda muy bien. Hay uno tipo roble que me gusta mucho, usamos bastante las obras. Y igual, papel pintado también, depende qué papel pintado, pero una calidad media, media alta, sobre todo que tenga rugosidad, que tenga dibujo, inclusive encima del gotelé, cuando no es extremadamente pronunciado, cuando se usa la cola que hacemos nosotros, que es al final el paquete este del Leroy Merlin, el paquetito este que es el polvo, y haces tú, digamos, la cola más espesa para que adhiera mucho más y no tenga puntos de oxígeno entre lo que es el grano y el papel, etcétera, ¿no? O sea, hay algunos materiales que hoy en día seguimos utilizándolos y yo creo que esa primera etapa nos vino bien para eso, ¿no? Para conocer los tiempos, conocer materiales ganadores que hoy en día estamos aplicando. Después de esa etapa, ya tuvimos la segunda etapa, que es la etapa pues un poquito más de estabilización, ¿no? O de estabilizado, mejor dicho, en el cual tú ya empiezas a contratar y ya tú pasas a una posición más de jefe de obras, arquitecto, jefe de obras, porque estás más en la parte creativa o la parte más ingeniosa, estratégica del proyecto, control y seguimiento, y no en la parte de ejecución. ¿Qué tal esa segunda etapa, que ya fue aquí en Burgos, en Tarragona, en Reus concretamente? Bueno, trabajamos en toda Tarragona. Sí que estamos en esa etapa, pero claro, estabas tú también trabajando de brazo ejecutor, con lo cual la parte de supervisión no era tan detallada, porque estás tú trabajando al final, si tú estás haciendo el trabajo operativo, no tienes tanto tiempo para mejorar el trabajo de los demás, ¿no? Tu energía y tu tiempo no está ahí. Ahora, cuando empezamos esa etapa en Burgos, sí que ya era 100% supervisión. ¿Cómo viviste tú esa etapa? O sea, ¿qué crees que es puntos muy favorables que extraímos de ahí y qué errores pudimos tener en esa etapa? Pues esa etapa, bueno, ha sido, como dices tú, prueba y error. Porque claro, muchas veces los mismos reformistas empiezan muy bien y porque les vas diciendo una pauta, entonces ellos van siguiendo. Pero claro, luego después de unos meses ves que esos reformistas igualmente van bajando. Entonces tienes que emplear más tiempo en supervisarles. Entonces es un tiempo que pierdes supervisando otras cosas. Entonces es un prueba y error, sí o sí. Pero hemos aprendido mucho porque también como hemos cogido a más gente, esa misma gente la hemos formado un poco a lo que es reforma, alquiler y algunas venta. Entonces poco a poco han ido muchos mejorando. Cada día que vamos, supervisamos y vemos y o sea, decimos, hemos hecho un gran trabajo en el hecho de que ya no hay tantos errores. De 10 pues habrán 3. Pero, o sea, te sientes bien por el camino que llevamos hasta ahora. Sí, y has comentado un buen punto, que es verdad que ahora especificamos mucho los reformistas porque no todos los reformistas te sirven para todo tipo de obra. Eso es un Exacto. detalle que se suele pasar por alto y es importante.
porque tenemos reformistas que son muy buenos en reformas integrales, Ujú. pero un lavado de cara te lo hacen pésimo. Sí. Y al revés, tenemos equipos de reformas que los lavados de cara los hacen muy bien, pero reformas grandes se les Ujú. atragantan, Sí. ¿no? Inclusive, algunos son muy detallistas y para hacer un flip, una reforma para venta, son esenciales, Ujú. pero quizá para un alquiler de habitaciones invierten mucho tiempo en detalles y el coste de mano de obra no acaba compensando, y al revés. Y tienes Ujú. gente que trabaja muy rápido, el alquiler de habitaciones te compensa porque al final te lo hace rápido, te lo hace bien, Ujú. pero no es un flip, es decir, no te van a dejar los detalles al milímetro porque no es un activo de venta, evidentemente va a ser para alquiler y vas en ese equilibrio entre coste y eficiencia, ¿no? Ujú. En el flip, da igual invertir a lo mejor 5, 7, 10.000 euros más, pero buscas la absoluta excelencia porque vas a venta. Con lo cual, muy buen punto ese de que tienes que también saber detectar qué reformista tiene su área de genialidad en un ámbito o en otro. Nosotros los vamos clasificando así y vamos viendo pues los potenciales que tiene cada uno. Y quieras o no, pues te gusta ver eso. Ves un reformista que lo pones en, o sea, en algo que le gusta hacer a él y ves más avances, o sea, le ves más, que va más rápido, que va más todo. En cambio, si le pones a una cosa que entre que no le gusta o no sabe, pero no te va a decir, oye, no sé. Entonces ves ahí errores que vas con los ojos cerrados y los, igualmente Sí, los ves. no le sacas todo su potencial, ¿no? Exacto. Porque hace a lo mejor un trabajo, tener un detallista, por ejemplo, Ujú. que es más para flip, cuando hace trabajos creativos, un flip que lo dejas todo Ujú. abierto, que lo disfruta. Sí. Y siempre procuramos que el reformista se involucre en ello, Ujú. ¿no? Y que tenga ideas, vamos al proyecto y le hacemos que hable también. ¿Y tú qué harías? ¿Y tú cómo ves esta distribución? ¿Y tú cómo ves? Ujú. Lo dejamos hablar. Él tiene su conocimiento, a lo mejor no es tan estratégico Ujú. con el conocimiento de venta del consumidor, pero sí que tiene un conocimiento evidentemente de ejecución y muchas veces, la mayoría de las ocasiones, te da algún detalle, algún punto que tú no estabas asimilando y te mejora mucho más la propuesta de valor. Con lo cual, lo que dices es muy importante involucrarlos y encontrar ese área de genialidad para que no trabajen frustrados, sino que disfruten trabajando, se Claro. sientan dentro de un equipo y que les guste también innovar, cosas Ujú. nuevas, pues este material, pues este no sé qué, pues he visto no sé cuánto y están siempre pasándote cosas, ¿no? De que ven o yo que sé, en TikTok les sale cualquier cosa, te pasa en el vídeo, más que nada Fran, ¿no? Pero nos lo comparte y luego pues Ujú. también en las reuniones que hacemos periódicas con ellos, pues buscamos eso, que también se sientan partícipes, que no solo queremos sus manos, también todo el mundo tiene algo que aportar y dentro de su expertise, de su área de conocimiento, hay muchas perlas que aplicamos y nos hacen mejores. Dentro de esta segunda etapa tuvimos un error bastante grande. También sí que es cierto que vino de la mano de que empezamos con el servicio PSI, Personal Shopper Inmobiliario, el cual buscamos inmuebles e inversores en inversores de toda España, en las zonas las cuales nosotros invertimos, que actualmente pues es Burgos, Logroño, Palencia, Valladolid, y estamos tocando algo Asturias, ¿vale? Ujú. Hemos hecho alguna operación por Sevilla y alguna por Menorca, pero aisladas, y estamos en ese foco y ahora pues queremos evidentemente abrir más campos. Tuvimos una gran aceptación de esta propuesta de valor, entraron muchos inversores, con lo cual nosotros hacemos todo. O sea, tenemos varias empresas dentro de este proceso. Tenemos tanto la empresa que hace la primera adquisición del inversor, cuando llega, le hace la hoja de ruta, le hace la planificación, le explica lo que podemos hacer. Tenemos la empresa operativa, que es la que busca el inmueble. Tenemos la empresa que hace la reforma y tenemos la empresa que hace posteriormente el alquiler. Ujú. ¿Qué pasa? Que nos llegó un pico tremendo de inversores y la empresa de reformas multiplicó por 10 fácilmente las reformas que estaba haciendo al mes. ¿Qué pasa? Que tú no puedes crecer tan rápido a nivel de personal, ¿vale? Ujú. Que eso es otro tema, luego lo comentamos, porque también tiene mucha chicha. Y tú no puedes crecer de forma, o sea, el marketing cuando va tan rápido, la entrada de ventas, cuesta mucho dimensionarte con equipo, ¿vale? Ujú. Tienes como todo una curva de adaptación, tienes que cualificar tus reformistas, tu equipo, tú mismo también tienes que enfocarte, tienes que estructurar todo mucho mejor, tiene una curva de adaptación, con lo cual esa curva, pues nosotros tiramos porque tiramos y la sacamos adelante como todo. Pero sí que es cierto que tuvimos un reformista que nos había hecho ya 4, 5, 6 obras bastante bien, ya lo estábamos cualificando, ya lo estábamos mejorando, y recuerdo que le dimos de más, le dimos obras de más, que eso fue un gran error, pero un gran aprendizaje, y el aprendizaje es mucho más rentable, Ujú. inclusive que ese error, y ese error no fue barato.
Y me acuerdo que le dimos unas, pues no sé, estaba gestionando 6, 7 obras y una bastante grande. Nos sacó las obras y hubieron 4 o 5 obras que estaban atrasadas, no avanzaban. Nosotros damos la cara con el inversor. Sí. Se atascaron bastante, al final era porque la persona no llegaba a todo y nos enteramos también hablando con sus trabajadores de que llevaban 3 meses sin cobrar. Muchos de los trabajadores habían ido y llevan 3 meses sin cobrar. Y nosotros les pagamos 50% por adelantado, 50% en la entrega o inclusive algunos porcionamos en 30, 40, 30. Mayoritariamente es 50 al inicio, 50 al terminar. Y bueno, vimos que no sé qué hacía con el dinero, que lo quemaba y no pagaba a los trabajadores. Entonces, ya no solo el que fuera demasiado hasta el cuello, sino que encima no gestionaba bien su tesorería, no pagaba a los trabajadores, se le iban los trabajadores o no trabajaban, o nos encontramos también en algunas de sus obras algún regalito en temas de fontanería que luego nos petó la tubería o estaba el desagüe de la ducha no estaba bien encajado y fugas, una vez ya lo tienes alicatado. Bueno, algunas sorpresas que al final te comes tú cuando no eres el culpable, pero afrontas todo lo que te venga a la vida y, como siempre, sacas puntos de mejora para blindarte y que esto te pase una vez, pero no dos. Y así fue un gran regalo. Al final este hombre lo echamos de las obras, perdimos bastante dinero que ya le habíamos adelantado, Sí. perdimos bastante dinero y luego tuvimos que volver a pagar a otros equipos de reformas para que nos terminaran esas obras. No le pedimos ni un euro al inversor, a los inversores, y estamos hablando de que prácticamente esas 7 obras a lo mejor perdimos unos 50, 70.000 euros fácilmente que tuvimos que soltar nosotros mismos de nuestra empresa. A los inversores encima les compensamos con el tiempo que nos atrasamos y les compensamos esos meses de atraso de la estimación a lo real, no cobrándoles gestión con la empresa de gestión. Con lo cual, otra empresa nuestra que dejó de ganar. Y ya no solo dejar de ganar, porque tenemos 4 personas en esa empresa y cobran. Es decir, tú tienes que pagar a esas personas de un trabajo que tú no vas a cobrar, con lo cual también es una gran pérdida para ti. Pero nuestro compromiso es pleno, es absoluto. Y cuando hay errores, otra cosa no, pero hablando sucio y hablando mal, los huevos van por delante. Siempre. Nunca nos vas a ver escondernos cuando hay adversidad. Nunca. Nunca. Podemos tener 1000 errores, pero precisamente el compromiso no es uno de ellos. Y bueno, eso fue un gran aprendizaje que a raíz de ahí sacamos varios conocimientos, ¿no? Varios aprendizajes. ¿Cuáles más o menos así a bote pronto dirías tú que pudimos extraer de ese proceso? A no dar más de 3 horas a los reformistas. Sobre todo al inicio. Sí, de que nos vayan entregando. Si le damos 4, entréganos 3 y te vamos dando. Sobre todo al principio tenemos ahora de forma muy arraigada, o sea, tenemos como la estandarización de damos una obra, aunque diga, no, yo tengo 20 personas, da igual. Damos una obra, terminas esa obra, te damos otra y lavado de cara, terminas esas y te vamos dando de forma progresiva. No directamente terminas una y te damos 7. De forma progresiva te vamos dando. Y queremos ver el equipo que tienes, queremos verlo de forma tangibilizada. Entonces ahora somos muy cautelosos con eso, con la inyección de trabajo que damos a los reformistas y qué puntos más hemos mejorado. Hacer contratos con los reformistas. Punto importante. Sí. Hacer revisiones cada semana. Pedirles un vídeo los viernes para que nos enseñen los avances y enviárselo a los inversores. Sí. Y luego pues tener más comunicación con ellos también. Porque también se tienen grupos de WhatsApp para saber a ver cómo van y si tienen alguna inquietud también. También saber pues sus opiniones de ellos. Sí, muchas mejorías realmente. O sea, ese aprendizaje, por eso digo que ha sido mucho más rentable que la pérdida o la inversión. Al final es una inversión porque te da un retorno. Ese retorno es un conocimiento aplicable de procesos que hemos integrado en la empresa y me ha salido barato. 60, 70.000 euros y ha salido barato, porque eso nos hace mejorar y nos ha hecho mejorar infinitamente más y nos va a hacer ganar mucho más dinero, eso multiplicado por varias X. Lo que dices es el contrato muy blindado y ahora es un sí o sí, o sea, es decir, sin firmar el contrato no se empieza la obra y ahí pautamos cuándo se empieza, presupuesto cerrado,
cuándo se termina, penalizaciones si no se termina, bonificaciones si se termina antes. Tema del vídeo cada viernes, eso está por contrato. Nos tienen que pasar un vídeo. Así es una forma de ellos tener que, hostia, si han estado una semana más flojos, pues saben que el jueves apretan el culo porque el viernes queremos el vídeo sí o sí. Está por contrato. Y hay penalización si no lo pasan. O sea, es así. No es una posibilidad. Pásamelo. No. Está por contrato. Si no lo pasas, palmas pasta. Y no perdonamos. Es así. Somos rígidos, pero porque hemos visto que la flexibilidad en este área no funciona. Con lo cual, ese contrato nos hace ser mucho más certeros, muchísimo más certeros. Lo que dices, auditamos mucho más las obras, hacemos revisiones entre 1 y 2 veces a la semana como mínimo. Tanto nosotros, Fran, la arquitecta que tenemos en plantilla, hace vídeos, pasa fotos de las incidencias, tenemos incluso un grupo que es reportes de obras y es precisamente de eso. Cuando alguien va a la obra a revisar, mira todo y a lo mejor ve, pues no lo sé, un grifo que no está bien apretado, una persiana que no baja, lo que sea. Foto, reporte y se le pasa todo, todo visible al reformista. Porque también hemos visto que no sirve el de argumento de texto a texto, verbal, no sirve. O sea, tiene que ser foto, vídeo, documentado. Foto, vídeo, tal día estuve aquí, esto y esto, arréglalo. ¿No? Entonces, nos ha servido mucho ese punto de mejora y evidentemente también bonificamos al que trabaja bien y el que cumple le damos de más. Le damos más obras, buscamos cómo mejorarle, cómo ayudarle, siempre, ¿vale? Esto no es cuestión tampoco de ser el ogro, sino que tiene que ser un dulce y salado y tienes que tener ese equilibrio. Buen punto, buenas mejorías. Y ahora en el proceso que estamos, la etapa ya número 3, que estamos haciendo, mira, antes lo he mirado antes de empezar el podcast y llevamos hoy, o sea, creo que estamos casi a mitades de noviembre, ¿no? Más o menos, hoy debe ser 13 o 12, no lo sé. Casi mitades de noviembre llevamos 116 operaciones cerradas, 116. La previsión de cierre, porque al final nos queda un mes productivo, porque ya casi que el 20 de diciembre ya es totalmente improductivo, más o menos un mes productivo, estimamos cerrar este año 125 activos. 125 activos son 125 obras. Y contamos como uno, inclusive el edificio, que estamos sacando 4 viviendas y un local. Con lo cual, realmente a nivel de unidades son bastante más, porque hay como 3, 4 segregaciones, con lo cual este año vamos a estar cerrando, y Q1 del 2026, vamos a estar ejecutando unas 130 obras de unidades de viviendas. Con lo cual ahora es un volumen bastante grande, sobre todo a nivel de progresión. Y el año que viene vamos a ir a por 200 obras. Es decir, esto no es aquí nos quedamos. Ahora mismo, en esta tercera etapa, es una etapa, yo la veo más de cómo ser productivos, cómo economizar costes sin penalizar la calidad y cómo ser cada vez más productivos y más rápidos y eficientes. Hemos aplicado algunas mejorías y en esta tercera etapa, Mariana, ¿qué mejorías te vienen a la cabeza que hayamos aplicado? Pues una de ellas la arquitecta. Sin Importante. duda. Sin duda ha dejado que ahora pues vamos mucho mejor con ella porque nos hace los planos, va a las obras, si hay algo que el reformista no entiende mucho, pues ella se lo comunica y también ella nos lo comunica a nosotros. Que de hecho ya teníamos arquitecta, pero autónoma y trabajaba muchísimo con nosotros. O sea, evidentemente somos los que más volumen le da y tiene muchísimo trabajo. Aún nos ayuda en algunos proyectos, sobre todo de segregaciones y demás, pero ya estamos en la necesidad de tener una persona en plantilla, 40 horas a la semana. Y en este caso, pues ya tenemos a Vero, que está en plantilla y nos ha ayudado bastante. Sobre todo eso, sobre todo tener una arquitecta en la oficina para cualquier duda, segregación, tal, para irte a la obra y ver las cosas al momento. Hostia, sacamos otro baño, podemos sacar, vamos ahora, medimos, planificamos, tienes el plano ahí, vemos el plano. Ya distribuimos, que esto es importante, bajo el plano. Como tiene las medidas todo al detalle,
directamente desde el plano ya hacemos la distribución, con lo cual no dejamos tampoco al reformista que diga, hostia, yo creo que la cama aquí de fondo, yo creo que aquí el armario no. Mejor que no, porque ya lo hemos hecho y hay algunos que son muy lúcidos y perfecto, pero hay otros que no tanto. Entonces, oye, ¿para qué? ¿Para qué tener que tomar decisiones racionales de algo que puede ser técnico? Es decir, tú tienes al final el plano, tú tienes metraje, la cama no es que me gusta a mí aquí en el fondo, es que perfectamente cuadra aquí en el fondo porque deja más libre este espacio para el armario, para la zona de paso libre, etcétera, etcétera. Sí. Con lo cual creo que es una gran mejoría y sobre todo pues también el punto de vista que nos da ella, ¿no? Cuando vamos a ver los activos, sobre todo en la primera planificación que hacemos, que vamos, si es una obra muy dura, el edificio por ejemplo, cosas así y tal, vamos nosotros dos, viene Fran, que es el jefe de obras, y viene Vero, viene el arquitecta. Claro, son los 4 que cada uno tiene un punto de vista y tiene una expertise en un campo y juntamos ese conocimiento para aplicarlo en esa obra. Creo que eso es un punto muy importante, porque a lo mejor yo soy más numérico y yo sé, por ejemplo, qué busca el consumidor, qué quiere el inquilino, qué quiere sobre todo el comprador. Yo me baso más en el comprador finalista, en la visión del cliente, por así decirlo, ¿no? Del comprador. Tú más en la parte del diseño, Fran en la parte más de obra y Vero pues en la parte más técnica, ¿no? La parte más técnica, distribución, estructura, etcétera. Con lo cual sacamos unas conclusiones en 15, 20, 30 minutos que revisamos una obra y planificamos, que para mí es magia. O sea, es eficiencia pura y esto nos ayuda muchísimo a ser muy certeros, ¿no? Y ahorrarnos mucho tiempo, sobre todo luego en dudas y demás. O sea, intentamos minimizar las tomas de decisiones una vez está el proyecto ya arrancado, que evidentemente salen, pero ya desde el inicio intentamos verle el razonamiento de por qué el salón aquí, por qué ha abierto aquí, por qué la cocina así, por qué la cocina de este diseño, por qué entro y la veo así, quiero ver la campana de color negro con la nevera negra. O sea, ya razonas el dónde quieres las cosas desde el minuto 1 y eso está muy bien porque luego en el proceso te pueden venir algún tipo de dudas de, oye, por ejemplo, ¿no? Ahora me viene la segregación esta de Calle Vitoria, que tuvimos un planteamiento, luego hicimos otro y 2 semanas después planteamos sacarle un tercer baño. Sacar un tercer baño, porque es una segregación, uno de los pisos quedaría con un baño muy chiquitito y vimos dándole vueltas, porque es que no dejamos de darle vueltas a las cosas hasta que encontramos el como sí y 2 semanas después dijimos, hostia, podemos hacer un baño aquí, lo vimos entre todos y se cambió, ¿no? Pero ya de inicio el 80% de la planificación la hacemos en esa reunión que hacemos todos. Y ahí ya el 80% del esquema, aquí un armario empotrado por esto, ya sale ahí, ¿no? Y creo que es súper importante este punto. Sí, la verdad que Vero nos ayuda un montón, la verdad. Porque, claro, uno puede ir con una idea y, claro, ella te dice, por metros no te da. O por normativa no puedes hacer eso. Entonces es una persona que nos ha venido muy bien. Nos ha encajado, dijo, súper bien en el grupo. Sí, 100%. Este año que viene, en 2026, ya tenemos planteado coger un jefe de obras también. De hecho, ya está Fran cerrando alianzas. A lo mejor ya a finales de este año lo tenemos. Un arquitecto técnico sería más enfocado a eso, un jefe de obras, para que ayude a ver, al final es muchísimo volumen. Sí. Estamos hablando de eso precisamente. 116 inmuebles, 125 este año. Estamos hablando de 10, casi 11 obras al mes. Claro, tú ya en una semana, como mínimo son 2 días de ir a ver obras, ¿no? Que ya tienes. Y aparte, todos los planos que conlleva, todas las dudas con los reformistas, todo el tema de compra de materiales, todo el tema de licencias. O sea, al final es muchísimo volumen. Entonces, un arquitecto técnico, en este caso un jefe de obras o una jefa de obras, que nos ayude en ese aspecto. Y también contratar personas cualificadas. O sea, nos apalancamos ahora de empresas y de autónomos que solo trabajan con nosotros. O sea, es al final como tener una persona contratada, pero bajo una base contractual mucho más flexible para ambas partes. No es tener una persona que la tienes contratada, está de baja y te jode vivo, ¿no? Sino que, oye, es autónomo y tú cobras por trabajar igual que yo. Con lo cual nos entendemos muy bien. A mí me da igual si vas un domingo, a no ser que venga la policía porque hace ruido, cabrón.
Pero a mí me da igual que vayas un domingo y que el lunes estés en casa relajado. Es que me da igual. Soy resultadista igual que tú. Mis inversores les da igual si yo trabajo 15 horas al día o trabajo 3. Quieren resultados. Punto. No es más, compramos resultados. Entonces, un autónomo es mucho más flexible, es mucho más sencillo porque al final es un resultadista igual que tú. Pero ya nos vemos en también la necesidad, dentro de lo blando que tiene la palabra necesidad, que no me gusta, porque al final es una palabra de escasez puramente. Dentro de pues, ese ámbito buscamos también tener un electricista y un fontanero para 2026 en plantilla, porque vemos que al volumen que tenemos nos sale mucho más rentable y es mucho más rápido y lo tienes tú también controlado y vas a mejorar mucho más porque lo tienes en la oficina al lado tuyo, un electricista y un fontanero. Porque ya solo para el tema de los boletines, el tema de las altas, el tema de las instalaciones, etcétera, nos va a venir muy bien. Y aparte porque hay una dificultad de personal hoy en día, de adquirir personal muy amplia. ¿Qué otros puntos consideras que hemos aplicado y hemos mejorado bastante en esta etapa número 3? Y ya con ello ya pasamos a hablar del tema del personal, que creo que tiene también bastante chicha la dificultad que tenemos de encontrar personal cualificado y el nulo relevo generacional que tenemos y que viene. ¿Qué más hemos aplicado de mejorías en esa fase 3? Los diseños con el Canva, Esa la es buena. IA. Esa es buena. Estamos empezando a aplicar IA, Sí. que nos hacía falta un poco también. Tenemos gente del equipo que se está formando bastante en IA, pero faltaba un poco ese punto adelante. Y ahora los diseños, que los haces tú y los haces con IA, que están muy bien. ¿Cómo son esos diseños? Pues ahora, como dices tú, lo estamos empezando a aplicar, que hemos, bueno, ahora realmente todo lleva IA. Cualquier cosa, pues lo lleva. Pues ahora estamos un poco haciendo los diseños, o sea, de la imagen ya sacamos el diseño, o sea, ya no es como en hacer los diseños con el Pinterest. O sea, quieras o no, siempre te va a haber algo que no se parece y también confundes al reformista. Entonces, a la hora de hacer el diseño, que utilizamos el Canva, utilizamos, o sea, la habitación es la misma. Ellos ven que está la ventana, está el cuadro, está lo que sea, pero ya le decimos, tú hazlo como está en la foto. O sea, no tienes que pensar ni nada, como en la foto. O sea, está la ventana ahí, tienes que ponerle una cortina, un store, la cama tal como está en la foto, tienes el cabecero, las mesitas y el armario. Y si vemos que es un piso que, o sea, que es para un alquiler que esté bien, entonces pues pintamos también de una forma pues que sea un poco más llamativa. De igual manera, eso es lo que le pedimos a la IA y la IA pues te lo hace. Y el reformista pues ya va certero, no hay ningún fallo ni nada, o sea. Nada genera dudas, ¿no? De toma de decisión. Sí, exacto, o sea, ahí ya, o sea, no te pueden decir, es que esto, no. Lo tienes, todo lo que se va a hacer, lo tienes en el proyecto. O sea, tienes la imagen y tienes todo lo necesario que se tiene que utilizar en esa habitación. Especificamos todo, la pintura, los muebles, los cuadros que van a ir, hasta el tipo de pintura que se necesita en la pared, si es toda la pared o solo el frontal. Y hasta ponemos la referencia de los armarios, sillas y escritorios, o sea, todo, se pone todo. O sea, que el mismo reformista y la persona que lo tiene que pedir no haya ninguna equivocación. Sí, sí, sí. También trabajamos con renders, ¿no? Porque hay gente que dirá, ¿por qué no hacéis renders? Sí. Trabajamos con renders, pisos que hacemos flip, hacemos un render, más con la arquitecta. De hecho, tenemos una empresa que nos hace los renders aparte. Hacemos el render directamente para tenerlo todo bien esquematizado, pero el render al final no es precisamente, o sea, la foto real de ese espacio con los muebles reales que vas a poner, etcétera. Entonces, por un lado tenemos lo que dices tú con IA, que tú coges la foto actual, que le hacemos fotos cuando hacemos la planificación, o sea, nada más cerramos el inmueble, fotos, y tú en ese Canva, en esa presentación, pues tenemos la foto del estado actual y la foto objetivo, la foto proyectada de cómo tiene que quedar, con la referencia, como dices, ¿no? Del color, la pared va en un tono pues verde oliva, la referencia de ese verde oliva.
los armarios cómo van, dónde van, que de hecho no los compran ellos, no los montan ellos, pero para que sepan cómo van al detalle, por el tema de puntos de luz, etcétera. Tema de la cama, tema de muebles de cocina, tema de la distribución, o sea, está todo al detalle. Y lo que hacemos es ese proyecto, se lo pasamos y luego también lo imprimimos y lo ponemos en las puertas de cada estancia. Sí. Si tú has hecho, por ejemplo, el baño, pues imprimimos justamente la hoja del baño y lo ponemos en la puerta. Y ahí tienen la referencia de cómo está y cómo tiene que quedar. Sí. Qué se tiene que pintar, qué se tiene que cambiar, qué tipo de, pues eso, ¿no? Qué tipo de grifería, la referencia de la grifería, o sea, todo milimétrico para que no haya fallos. Y el render, evidentemente, pues nos sirve cuando hacemos un flip, pero más enfocado a la venta, a poder venderlo antes de incluso terminar la reforma, pero nos viene mejor hacer el proyecto, que tenemos el plano con toda la distribución y todo el detalle, puntos de agua, puntos de luz, o sea, toda la parte técnica, y luego tenemos la parte decorativa de, pues eso mismo, ¿no? La pintura, que se cambia, que se pone palillería, qué tipo de recibidor, qué tipo de, etcétera. Así que creo que es un buen punto. Luego sí es cierto que le hemos ido quitando a los reformistas el trabajo de ir a comprar materiales. Ahora buscamos sobre todo que los envíen. Hay muy pocos que van a comprar materiales, la verdad. O sea, intentamos que no salgan de la obra, que no tengan tiempo muerto, porque lo que hemos visto que una de las grandes deficiencias de productividad es cuando ellos salían de las obras. Cuando tienen que salir a comprar material se tiran ahí toda la mañana. Cuando le falta cualquier cosa y le tienes que llamar y explicar de qué color iba, de qué referencia, y no se lo dices y se quedan parados en vez de avanzar otras cosas, ¿no? Sabíamos que esos puntos de decisión, o sea, que el reformista es eficiente donde tiene que estar, que es en la obra, trabajando en la obra con todo claro. Ahí hemos visto que es eficiente el reformista. No lo tengas tomando decisiones o tenlo, pero previo, en la planificación, como decíamos, pero no en el proceso de la obra, no la pares. Que no le falte material y que no tenga, y que no tenga incertidumbre de trabajos a ejecutar, ¿no? Entonces hemos visto que una vez los tenemos ahí con todo claro, son eficientes, son súper eficientes. Y ahora buscamos, pues, o bien una persona directamente se encarga de pedir el material, que es en el caso de la decoración y del mobiliario, y directamente nosotros, otra persona que hace el pedido y Obramar se lo lleva, o algunos lo recogen pero ya lo tienen preparado, es decir, no pierden tiempo. Es buen punto porque la persona que nos hace los pedidos de mobiliario, o sea, ya se lo hemos quitado a los reformistas, es la chica que hace las visitas y que gestiona el tema de los inquilinos. Dentro de la empresa de gestión tenemos 4 personas. Una de las personas, Liz, pues se encarga más de las visitas, de pues entrega de llaves y demás, o sea, tiene la primera comunicación con los inquilinos y evidentemente es la que sabe qué tipo de armario, qué tipo de cómoda, qué tipo de cama tiene que ir en cada habitación para no meter pues una habitación pequeña súper sobrecargada porque no tiene ningún sentido y al revés. Entonces ella hace una primera auditoría cuando se termina la obra, entrega la obra al reformista y primero va ella y hace una auditoría. ¿Por qué la hace ella? Porque si fuga a la ducha, el problema se lo va a comer ella con el inquilino. Con lo cual, ¿quién es la persona más interesada en que todo esté perfecto cuando entra el inquilino? Ella. Con lo cual, ¿quién tiene que hacer la auditoría? Evidentemente ella. Revisa que las persianas suban, bajan, que vaya la vitro, que vaya todo. Porque sabe qué va a necesitar el inquilino. No te va a hacer una supervisión un poco rápida. No, sabe concretamente y le interesa. Porque luego te vas a comer problemas con los inquilinos. Con lo cual hace una auditoría, si encuentra deficiencias se le pasa al reformista, va a la solventa y ella misma pues gestiona que lleven la decoración y ella misma compra, hace el pedido del mobiliario, ¿no? Pues camas, todo, ¿no? Pues a medida de cada habitación se requiere, ¿no? Pequeña, mediana o grande, pues qué mobiliario se requiere para cada una. Nos viene muy bien porque desahoga a los reformistas. El reformista te hace la obra y punto, y ella pues también tiene gente que la ayuda, gente que está enfocada más a eso, a trabajos pues más de montaje de mobiliario, poner los cuadros, más trabajo fino, que el reformista no suele serlo, que el reformista no le gusta, y el reformista quiere terminarte el baño, alicatarlo y me voy, ¿vale? A otra obra. Quiere el trabajo rudo. Reformista lo jodes. Cuando lo pones a colgar cuadros, a colgar los cabeceros, a montar los armaritos, las mesitas, lo jodes. No le gusta al reformista. Aparte, no suelen ser limpios. Estamos generalizando, pero
no suelen ser limpios. Y te ponen un cuadro y no suelen tener el detalle de ponerte el papelito este, ¿no? El cucurucho abajo para que caiga el polvito este rojo y no dejes el rodapié rojo, que eso me da a mí rabia, no, lo siguiente. Y aparte es que voy a mirarlo. Cuando sé que han puesto tal, voy y veo un cuadro y ya voy, aparto la cama y miro el rodapié. Y veo que está la pared naranja y me da una rabia que no veas. Entonces, ese tipo de cosas nos mejoran bastante y creo que es muy importante también auditar las cosas, ¿no? Auditarlas. Y ya no solo hablo de tema de reformas, o sea, también electrodomésticos. Evidentemente va a pasar, y más con el volumen que estamos generando, de que viene, a lo mejor la nevera no enfría. Y es una nevera nueva. No estamos hablando de segunda mano, nueva. Eso pasa. Con lo cual nos viene muy bien esa auditoría para minimizar errores con la gestión, que este tipo de piedrecitas en el zapato, cuando entra un inquilino y no va al horno, y no baja la persiana, y la luz no se apaga bien, son idioteces que se arreglan en un chispazo, pero ya generas esa piedra en el zapato que lo que hace es que la gestión ya no vaya bien. Entonces, ellos lo tienen muy claro. Lo bueno que nosotros tenemos es que la propia empresa de reformas es nuestra y la de gestión también, con lo cual entendemos cómo debe estar el piso cuando se entrega al inquilino, ¿no? Y esto nos va muy bien. Yo creo que el tema de las auditorías ha sido un gran punto. El grupo de reportes, de incidencias, pues lo miramos muchísimo y tenemos una reunión semanal en la cual tocamos estas cosas. Organizamos las obras, organizamos productividades, vemos qué ha salido bien, qué no ha salido bien, cómo podemos mejorar lo que no ha salido bien esa semana. Y eso mismo, vemos todas las incidencias que hemos tenido esa semana, por qué han surgido estas incidencias, qué podemos hacer para que no vuelvan a pasar y cómo podemos evitar que pasen en las obras que tenemos actuales y futuras, ¿no? Creo que eso es un buen punto. Bien, dicho esto, y ya terminamos con ello, punto del personal, Mariana. Yo, la verdad que yo ya no tanto, porque ahora es Fran el que se encarga, que es un capo en eso, pero es que nos volvemos locos para encontrar personal para las obras. Y más con el volumen que tenemos ahora mismo, es que no hay gente para trabajar. Sí, ahora nos está costando bastante encontrar personal. Por el hecho de que, claro, muchas profesiones, pues los jóvenes de ahora, pues no las quieren hacer. Entonces, pues es difícil encontrar electricistas, fontaneros, los mismos de la obra. O sea, encuentras muy poca gente y la que encuentras tiene 5 obras más. Entonces, para los trabajos que necesitamos nosotros ahora mismo, no encontramos el personal adecuado. Entonces tienes que recurrir pues a las personas que ya llevan un tiempo que pues están hasta arriba. Sí, es que tienes aquí varios puntos, porque uno es la baja cantidad de reformistas, que lo cruzas con el alto volumen que hay ahora de reformas, Sí. porque hay muchísimas reformas, muchísimas. Y luego aparte, lo que dices, el tema de la escasez de aprendices, ¿no? El reemplazo generacional que no hay. O sea, nosotros vemos ayudantes que tienen 40 años, la mayoría, 30 y largos, 40. No ves un chavalito de 20 años que está aprendiendo, no lo ves. Tenemos a lo mejor yo qué sé, tendremos ¿cuánta gente podemos tener en las obras? Estamos hablando a lo mejor eso lo sabe Fran mejor, pero tal vez 17, 18, casi 20 empresas que trabajan con nosotros. Pues prácticamente a lo mejor tenemos unas 70, 80 personas indirectas y directas. De esas 70, 80 personas, por debajo de 25 años, con una mano los cuentas. Es que no hay gente joven, no hay reemplazos de gente joven. Pero para trabajos técnicos de oficina sí que encuentras. Sí, sí. En eso sí, o sea, encuentras o sea, chavalitos que son pues de la carrera, que están saliendo pues recién al mundo. Sí, Y eso sí que lo encuentras. sí, porque cuando pusimos el último anuncio de que buscábamos una administrativa, creo que fue en 2 días 500 o 600 inscritos. O sea, tuvimos que frenar a los 2 días el anuncio porque es una barbaridad en Infojobs. Sí. Una barbaridad. Ojalá fuera así la obra. Ahí tienes el ejemplo. Sí, sí. Y luego otro punto es la baja cualificación que tienen los reformistas, que te encuentras muy pocos técnicos. Que sean técnicos finos, o sea, para un flip, para algo más detallista,
te encuentras muy pocos. Y también requerimos nosotros tener que estar metidos en la parte también formativa, en la parte técnica del reformista y estar muy de la mano ayudándole a cómo mejorar, cómo ser más finos, cómo cualificarlos un poquito más. Sí, pero también tienes que tener en cuenta que hay que ver también si quiere aprender. Porque hay muchos que son de la vieja escuela o lo que sea, dicen yo lo hago así y así sigo. Y hay otros pues que dicen yo no lo sé hacer, pero acepto lo que me estás diciendo que me enseñé. Entonces esa persona, a raíz de lo que tú le enseñes, va mejorando. Entonces son distintos. ¿Y con cuáles trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos pues con las personas que dicen quiero aprender más. Es que Entonces, en el entorno, ya no solo en la empresa de reformas, en todas, ujú, en la vida en general, el que abraza el error mm, y no quiere mejorarlo, que se quede con su error. Pero yo no quiero gente que sabe que lo está haciendo mal y que porque así lo he hecho mal toda la vida, así me quedo. La vida es mejora continua. exacto. Entonces, es un buen punto también de estar con ellos y punto importante, la actitud, ¿no? Ujú, La actitud del reformista. sí. Son algunos que me gusta muchísimo la actitud de eso, de que quieren aprender, quieren hacer cosas y a lo mejor, yo qué sé, terminan y se vienen a la oficina o cuando hacemos el proyecto, pues quieren venir, quieren verlo, quieren aprender, tienen muchas ganas, tienen muchas ganas. Eso yo lo premio mucho, la verdad. Y nos cuesta mucho, que también evidentemente estamos poniendo medios para mejorar ese punto, porque eso mismo, no hay tanto volumen y del volumen que hay tienes que filtrarlo muy bien para que tengan la actitud y para que tengan pues un mínimo de cualificación. Evidentemente luego tú lo vas a mejorar, pero que no sea un cero a la izquierda. Es decir, no queremos tampoco enseñar a caminar a nadie. Tienes que saber Sí. caminar. Te podemos enseñar un poco a cómo caminar más firme, Ujú, pero tienes que saber caminar. Es un buen punto y por eso estamos empezando a contratar, porque es otra vía de adquisición de reformistas que también evidentemente cuando tienes volumen y cuando tienes las cosas muy estructuradas y medidas, minimizas costes. ujú. Si no lo tienes bien estructurado, te pasa como el reformista, al que hablábamos antes de ejemplo, que tenía una tesorería un poco mala Sí. y evidentemente tener una persona contratada, pues aunque le estés pagando 1.300 euros, que un oficial de primera evidentemente no cobra eso, están unos 2.000 por ahí, tienes que pagar seguro social, etcétera, o sea, a ti no te cuesta 2.000. Mm, Si a él le llegan 2.000, es que a ti te está costando 3.200, 3.500, ¿vale? Entendiendo ese costo, evidentemente aquí tienes que medir, y ese ya es nuestro trabajo de esa persona tiene que ser productiva, tiene que tener su trabajo muy claro, tiene que ser eficiente y como mínimo si a ti te cuesta 3.500 euros, tiene que generarte 7.000. Si no, pues el chiste no hace gracia. Entonces, evidentemente ese es el punto, es otra vía de adquisición de reformistas, es otra vía de mejora, como siempre seguimos mejorando y anticipándonos a lo que viene, que es lo que decías, de que el reemplazo generacional es nulo, no hay gente joven en las obras no. y evidentemente esto hoy en día es un problema, hoy en día es un problema, nosotros lo vemos con volumen, es un problema encontrar el personal cualificado, pero de aquí a 20 años va a ser un problema mucho más grande. Entonces tenemos que anticiparnos y tener nuestra estructura, nuestro equipo, que viene gente joven, con ganas, con hambre, los vamos a formar, los vamos a enseñar y van a ser buenos. Y va a ser equipo propio, va a ser familia, Ujú, va a ser parte nuestra de la empresa. Ese es el enfoque que tenemos y como en todos los negocios que tenemos. No buscamos un negocio estacional por tendencias. Todos los negocios queremos, y así va a ser, que de aquí a 20 años sigan existiendo. De aquí a 20 años se van a seguir haciendo reformas. De aquí a 20 años va a haber pisos que se van a tener que gestionar de forma vacacional por habitaciones a trabajadores. Va a haber gente que quiera que tú le gestiones el piso, evidentemente. De aquí a 20 años van a seguir inversores queriendo que le busques un piso de inversión y tú le hagas todo llave en mano. De aquí a 20 años van a haber inmobiliarias que vendan inmuebles y te adquieran inmuebles. De aquí a 20 años van a seguir todo este tipo de negocios, evidentemente, el broker. ¿Por qué no va a mm, seguir? ¿No? Es lo que buscamos y es hacia donde vamos. Por eso 2026 pinta muy bien de cómo dar pasos hacia adelante con la empresa de reformas. Ya la tenemos bastante optimizada, queda mm. mucho por hacer, evidentemente, siempre queda por hacer y creo que es un buen paso y tengo muchas ganas de los proyectos que se nos vienen y de seguir haciendo equipo, haciendo estructura
y haciendo mucho más fuerte la propuesta de valor que tenemos, ya no solo con la empresa de reformas para flips, para alquiler de habitaciones, para segregaciones, para edificios, sino todo el modelo que tenemos de negocio para inversores en general, ¿no? Así que bueno, espero que haya sido ameno este podcast, como no, hablando de la empresa de reformas con mi socia, con Mariana. Y bueno, ya más adelante, si gusta este tema, ya podemos hacer un podcast algún día también con Fran y con Vero. Yo creo que sería interesante y hablando ya más de la parte de proyectos, más técnica y también pues algunos errores que hemos cometido en el camino, que han sido muchos evidentemente, y eso da para varios podcasts y muchos sobre todo aprendizajes, es lo importante. Así que bueno, espero que haya sido de agrado el podcast. Como siempre, comentarios, dudas que tengáis aquí abajo y las leeremos encantados y daremos respuesta, como no. Y como siempre, deciros que hay que seguir luchando, remando y trabajando por nuestros sueños y no por los de otros. Chao, chao.